Bien, recibimos al economista José Rijo Presbot, que es un apellido que le iba a preguntar fuera de cámara de dónde viene, porque no es tan común. Para nosotros es un placer, un gusto tenerlo en el día de hoy. Siempre los temas económicos, saber por dónde anda el mundo, no solamente aquí en República Dominicana, muchas de las decisiones que se toman a nivel internacional nos afectan de manera directa o indirecta a nosotros como país. O muchas de las decisiones que toman pequeños grupos en el país nos afectan a muchos o a todos. Licenciado, buenos días. Es un placer para nosotros recibirlo en el día de hoy, que esta sea la primera de muchas. Yo espero que sí, un gran privilegio, Lindsay Alexander, compartir con ustedes por la mañana. El Presbot es un apellido francés que tuvo una transformación, porque originalmente era Prevost, con V corta, ahora se cambió, la S se puso delante y la B se hizo larga, ¿no? Y es una familia muy corta, indudablemente que sí. Hay un amigo común, primo, Khalil Michel Presbot. Sí. Es Presbot. Khalil, el segundo apellido de él. Es su segundo apellido. Sí. Su mamá es prima hermana nuestra, ¿no? Bueno, nosotros aquí en muchas oportunidades hemos hablado lo que ha pasado, por ejemplo, con el presupuesto de la Nación para el año próximo 2019, que es un presupuesto que a mí particularmente me llamó poderosamente la atención, porque a pesar del endeudamiento en el que se encuentra la República Dominicana, el presupuesto sigue subiendo, pero los ingresos siguen siendo estáticos porque no hemos sufrido ninguna transformación en la estructura, como está concebida la estructura impositiva en República Dominicana. O sea, no hemos tenido reforma fiscal en los últimos años, que supuestamente era una necesidad impostergable, pero esa necesidad impostergable se ha postergado tanto como 2 periodos de gobierno del presidente Danilo Medina, y no vemos que se pueda en los próximos meses o en lo que resta de gobierno someterse a una reforma fiscal comprometida y profunda, licenciado. Y ante ese escenario, con un presupuesto de casi 1.000 millones de pesos, ¿por dónde vamos? Y unas entradas que rondan los 10.000 millones de dólares, es casi el doble de lo que nos ingresa a nosotros como país. ¿Cómo lo analiza esta parte? Mira, lo primero que nosotros tenemos que decir es que lamentablemente el presupuesto general del Estado en la República Dominicana es un formalismo. Eso es un engaño. Para mí es una estafa, porque lo que se coloca en el presupuesto regularmente no se ejecuta. Para poner un simple ejemplo, en prevención de la desnutrición, tiene un presupuesto en el año 2018 de 30 millones de pesos. Al 30 de septiembre se habían ejecutado 2 millones de pesos. Ay, Dios mío. Para la reconstrucción y construcción de centros de salud, que se anunció mucho el año pasado para esta época, de que se iban a invertir 11.000 millones de pesos, apenas se va a terminar invirtiendo unos 3.000 millones de pesos en la reparación de hospitales. Y se está colocando entonces para el próximo año unos 8.000 millones de pesos. Es decir, que el presupuesto nuestro no responde a un mínimo criterio de planificación y de lo que nosotros denominamos la lógica democrática. Para que un presupuesto responda a las necesidades de la gente, tiene que tener esa lógica democrática. Primero en su planificación, en su formulación, donde los órganos locales, las comunidades, hacen el desarrollo de su estrategia para ser plasmado en acciones del gobierno para el año siguiente. Por ejemplo, los consejos de desarrollo municipales que establece la ley de planificación e inversión pública nunca se han creado. Y estos consejos son los que deben determinar dónde se va a hacer una escuela, dónde se va a crear una unidad de atención primaria, cuáles son las necesidades de esas comunidades, para luego ser transferido a los sectoriales, es decir, a salud, a educación, y que sea incorporado en los proyectos que elaboran, los anteproyectos que deben elaborar las instituciones. Todo eso tiene que ser recogido en lo que se llama la política presupuestaria para el año siguiente,
que el ministro de Hacienda debe entregarlo al presidente antes del 30 de junio. Y el ministro de Hacienda y el de Economía, que conjuntamente forman esta política presupuestaria, se lo entregaron al presidente Danilo Medina el 29 de junio. ¿Para qué? Para que en la primera semana de julio el presidente convoque al Consejo de Ministros y discuta ese levantamiento, esa formulación previa de lo que va a ser el presupuesto. Para que cada ministro ahí comience a decir, mire, el tope institucional que me están poniendo en salud de 80.000 millones de pesos no me va a resolver el problema de salud. Yo no puedo mantener el mismo presupuesto de este año para el año siguiente en un problema prioritario fundamental. Claro. Pero, ¿qué pasa? Que en estos 6 años el presidente Danilo Medina nunca ha cumplido con la ley orgánica de presupuesto, la 42306, que ordena que en la primera semana de julio se reúna el Consejo de Ministros. Entonces, de ahí la Dirección de Presupuesto tiene que hacer unos lineamientos para que cada institución elabore su anteproyecto. Pero por lo que vemos, históricamente, ¿qué es lo que se ha hecho? Bueno, el Ministerio de Salud Pública, ¿qué tiene? Bueno, servicios colectivos de salud. Tiene 3.200 millones de pesos este año, vamos a ponerle 3.600. Pero primero, ¿cuánto tenemos que pagar de salario a los médicos, a las enfermeras? Tenemos que pagar 23.000 millones de pesos. Eso es lo primero que vamos a sacar. ¿Cuánto se va a gastar en material, en medicamentos? 8.000, vamos a sacar eso. Y lo que sobra, entonces vemos qué vamos a hacer con ello. Si no hay una planificación. Por el lado, entonces, del soporte del presupuesto, los ingresos deben ser captados del que más tiene. Y la estructura tributaria de República Dominicana penaliza más al que menos tiene. Porque cuando usted compra una tabla de chocolate y le cargan el 16% de ITEVI a una persona que tiene un ingreso de 6.000 pesos al mes, es muy duro, porque el que gana 100.000, el 16% de una tabla de chocolate no le significa nada. Entonces los ingresos no son captados de la gente que más tiene, a la propiedad, a la ganancia de capital. Por eso es que uno ve la gran desigualdad en República Dominicana, porque los ricos cada día... Son unos impuestos regresivos cuando deberían ser progresivos. O sea, estamos hablando de que aquí quienes más pagamos impuestos somos la clase media, claro, y los hijos de Machepa incluso. Claro, porque los impuestos son mayormente indirectos, ¿no? A través del consumo. Sí. Y no a través de la riqueza. Entonces tenemos que hacer una transformación a ese modelo tributario. Pero para hacer esa transformación de modelo tributario, la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo decía, no, hay que hacer un pacto fiscal. Y ese pacto fiscal debió iniciarse el 1 de enero del 2015. ¿Pero por qué no se hizo? Porque desde la Presidencia de la República prefirió no atentar a la reelección en cierne en el 2015 y continuar con el modelo presupuestario deficitario y clientelar y con alto endeudamiento. Por eso es que tú ves que para hacer el pacto fiscal primero teníamos que disminuir la evasión fiscal. Y atacar la evasión fiscal en este país es atacar los enriquecimientos ilícitos. Sí. Demuéstrame de dónde tú has obtenido tu fortuna y cuánto impuesto tú le has pagado al Estado. Y eso atentaba en ese momento a la reelección. Igualmente la racionalización del gasto. Cuando nosotros hablamos de racionalización del gasto, hablamos de invertir, del crecimiento económico, invertir donde realmente se le satisfacen las necesidades a la población. ¿Cuáles son las necesidades de la población? Salud, educación de calidad, seguridad ciudadana, oportunidad de una vivienda social para disminuir los déficits, oportunidad de generación, un modelo económico que el sector privado pueda ser formal y no crecer en la informalidad, porque la informalidad, el trabajador no tiene un contrato que le dé seguridad de trabajo, no paga impuestos, no tiene un sistema de seguridad previsional, de salud y de pensión, es decir, sin futuro. Y
esa estructura, entonces, racionalizar el gasto, atentaba también con la reelección de Danilo Medina y por eso no lo hizo en el 2015. Y racionalizar tiene que ver con disminución de instituciones que duplican, triplican. Por ejemplo, tú tomas los ayuntamientos, y aquí viene uno de los conceptos fundamentales de la distribución del presupuesto y que la Constitución lo ordena, de una distribución territorial. Los ayuntamientos deben ser el canal fundamental de desarrollar, de resolver los problemas de su localidad. Sí. Por lo tanto, hay que transferirle competencia, hay que transferirle poder. Bueno, pero son los gobiernos locales. Por eso son los gobiernos, pero hay que darle más dinero. Sí. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Por ejemplo... Bueno, la ley así lo estipula, lo único que nunca se ha cumplido con esa ley. Para este año, para el próximo año, ¿cuánto deberían de darle a los ayuntamientos? 60.000 millones de pesos. ¿Cuánto le van a dar? 17.500 millones de pesos. Es más, hay 56 millones de pesos menos que este año le van a dar. 56 millones de pesos menos. Y tú dices, ¿y por qué razón? Porque la concepción del Estado es una concepción patrimonialista. Es una concepción desde la presidencia. Bueno, porque el poder lo concentra una sola figura, que es el presidente de la República. Exactamente. Y por eso tú ves que entonces se crea un programa desde la presidencia de Dominicana Limpia, donde Dominicana Limpia les reparte ratrillo, podadora, cortadora a los ayuntamientos. ¿No? 500 millones de pesos en eso. Pero eso debió estar en la programación de las alcaldías. Es lo mismo también, tú por otro lado, uno de los problemas fundamentales que tenemos es el de la justicia. Porque aquí viene lo que yo estoy hablando de la racionalización del gasto. Pero me refiero a la justicia en otro momento para terminar con esto. ¿Cuál es el otro punto fundamental del pacto fiscal? La revisión de las exoneraciones y de las exenciones fiscales que hay en el país. Indudablemente que hay el 50% casi de las exenciones es de ITEVIS. Por ejemplo, el cuidado personal de salud, que son los salones de belleza, no pagan ITEVIS. ¿Te imaginas que cuando tú vayas a las uñas, al peinado, al tinte, tú pagas el 18% de ITEVIS? Eso le representaría al gobierno unos 7.000 millones de pesos. Pero eso no se le aplica el ITEVIS. Pero si fuera un 10%, si bajamos la tasa y le aplicamos eso al cuidado personal, pues entonces va tal vez la gente pagarlo con más cuidado. Porque revisar esas exenciones es fundamental, porque eso significa más del 5% del Producto Interno Bruto que el gobierno deja de captar. Ahora, para hacer eso, tú tienes que hacer una revisión entonces de la estructura tributaria. Tú tienes que revisar el concepto del anticipo, por ejemplo. Una empresa que se gana 1 millón de pesos en el 2000, de manera fortuita el año pasado, pero que no tiene planificado ganarlo en este año, entonces, no puede pagar por adelantado lo que no se ha ganado. Eso está quebrando las empresas. Es absurdo, eso le crea un problema grande. Claro, pero igualmente las medidas que se han tomado tributarias, porque a través de la ley de presupuesto, entonces cada año se está haciendo pequeñas reformas tributarias. Por ejemplo, una reforma tributaria. Sí. Para que me la conteste junto con lo que usted acaba de expresar. Históricamente, el presupuesto general de la nación ha venido un crecimiento mayor al crecimiento vegetativo de la economía. Claro. Sin embargo, usted acaba de decir que esos presupuestos no se cumplen. Entonces yo digo, ¿para qué entonces inflar todos los años el presupuesto si al fin y al cabo no se va a cumplir? Bueno. El hecho de que no se cumpla no quiere decir que no se gaste. Que no se gaste, exactamente. No, porque es que ya hay la partida que tapa una cosa, tú no puedes pues mira, manejarla. Pues ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Por eso decimos que el presupuesto es una estafa. Que se han inventado el famoso presupuesto complementario. Sí. Que a final de año te legalizan todas las modificaciones ilegales que hicieron en la ejecución. Entonces, pero eso es producto del control del Congreso. Porque si el Congreso fuera realmente un ente independiente, con criterio, no quiere decir que no sea del partido político de gobierno.
Quiere decir que asuma su responsabilidad de control y fiscalización, porque el dueño del presupuesto es el Congreso, quien le autoriza. Cuando se aprueba la ley de presupuesto, es una autorización al presidente a que gaste conforme a la ley. Y si no lo hace, por eso es que después tiene que ir a rendir cuenta el presidente al Congreso. El problema es que la rendición de cuenta aquí es un show, es un mensaje. Un formalismo. Es un formalismo. La gente ni entiende qué es eso de rendición de No. cuentas. Entonces, terminando con lo del pacto fiscal para caer de lleno en el proyecto de presupuesto del año que viene, esa revisión tributaria, esa revisión de las tasas, bueno, yo pienso que si bajamos las tasas de ITEVI, más gente lo paga y menos gente se va a la informalidad. Porque si tú tienes Pero habría que aumentar la base imponible. Indudablemente aumentando la base, pero aún sin siquiera aumentar mucho la base, si tú disminuyes la tasa, disminuye la ilusión. Es decir, gente que está en la formalidad hacen operaciones informales. Para poder cumplir, porque Claro. de lo contrario se van a la quiebra. Claro, y además por una cosa. Por ejemplo, yo brindo un servicio de impermeabilizante de techo. Me dice, ¿cuánto me cuesta? Bueno, 100,000 pesos te cuesta impermeabilizar tu casa. Más el 18 son 118,000. Tú me dices, un momento, Rijo, ¿cómo es que tú me vas? Yo te lo voy a pagar en efectivo. Sí. Tú no tienes que darme comprobante fiscal ni nada. Entonces, yo digo, bueno, me entran esos 100,000, no lo voy a reportar a la renta, no le cobro los 18,000, voy a tener que pagar porque ya adelanté un ITEVI con los materiales, pero lo compenso porque dejo de pagar menos de impuestos sobre la renta. Sí. Y hago esa operación en efectivo, aún siendo una empresa formal. Sí. Y así se dan miles, ¿no? Por eso es que más del 57% de la empresa es informal en este país. Y es por la estructura tributaria que tenemos. Entonces, Aparte de también lo complejo que es el solo hecho de tú querer o pretender pagar los fuñidos impuestos. O sea, usted como ciudadano en una microempresa tiene que tener obligatoriamente contratado un contador porque es tan complicado, es tan complejo usted pagar los propios impuestos y que de cualquier cosa te puede salir un gancho del propio impuesto interno que a usted se le hace tan complejo que prefiere no pagarlo. claro, con unas moras increíbles. Increíble, ¿no? Que son peores que lo que tú tienes que pagar. Ahora, todo eso tú lo unes a la necesidad de una ley de responsabilidad fiscal, donde hayan topes al endeudamiento, donde hayan sanciones severas a la violación de la ley orgánica de presupuesto y la de presupuesto. Entonces, ¿el gobierno qué es lo que hace? No hace ese pacto fiscal porque no le conviene. Y como el modelo que tiene le da fidelidad del voto a través del asistencialismo, dice nosotros vamos bien. Y como puedo crear una ilusión de desarrollo, y cuando yo digo ilusión de desarrollo es diciéndonos, este es el país que más crece. Por 60 años es el que más crece. En los últimos 10 años hemos crecido un 6% del Producto Interno Bruto. Y es verdad que hemos crecido, pero no podemos beber agua de la llave. No tenemos seguridad social, no tenemos seguridad pública. No tenemos un transporte garantizado. No hay un transporte organizado, ¿no? ¿Pero por qué? Porque también aquí viene un aspecto sociológico muy importante. Se ha creado tanto, se ha masificado la individualización. Es decir, en nuestro país la clase media, media alta, nos acostumbramos a resolvernos de manera individual lo que tenía que ser resuelto colectivamente. Entonces, como no teníamos conciencia de nosotros mismos, de nuestros derechos y nuestros deberes, no pudimos tener conciencia social. Si tengo un problema de agua, me pongo una cisterna, me pongo un tinaco, hago un pozo y me resolví mi problema. Busca un No vigilante. importa que también eso impacte el medio ambiente. Medio ambiente, no, no eso no tiene importa. que ver con nada. Es decir, es yo resolverme mi problema y que lo social no importa. Ya. Bueno, pero es el Estado quien te lleva a hacer claro. o a actuar de manera individual porque no tienes otra alternativa. Claro que sí, es La una vía- cultura Exactamente. que te van creando una forma de ser que tú tratas de no responder a lo social. La educación, bueno, mis hijas fueron desde un año a una escuela maternal de Montessori, por lo tanto son profesionales brillantes,
¿no? De 4 o 3 están en el extranjero y uno está aquí. Entonces, esa inversión que no se dio en educación, yo tuve que dármela yo con mi esfuerzo para pagarle la universidad a mis hijos, porque yo no tuve la oportunidad de que el Estado me brindara a mí, me devolviera a mí lo que yo pago de impuestos. Sí. Entonces, el presupuesto es eso. El Estado tiene que devolverme a través de la ejecutoria de las políticas públicas que son de seguridad, las prioritarias, no las que se inventa un funcionario. Por ejemplo, hay 1.200 millones de pesos para Ciudad Mujer. Óyeme, con 1.200 millones de pesos hacemos alrededor de 70 unidades de casas de acogida para la mujer maltratada y para mantener a los niños mientras se resuelve el problema de violencia intrafamiliar. ¿Por qué tenemos que concentrar en 2 centros, uno en Santiago y uno en la capital, cuando podemos hacer un centro de atención a la mujer maltratada en cada uno de los municipios del país? Es un problema de prioridad y de visión, sí. Pero ahí hay una sola construcción, ahí hay comisiones, ahí hay corrupción, porque el gobierno, como no ha combatido la corrupción y hay impunidad, no tiene mucha calidad para exigirle que yo como ciudadano pague más impuestos. Ahora, hay otra cosa. Mucho se dice de un lado y se advierte de incluso organismos internacionales y no cualquier organismo, el BID, el propio Fondo Monetario Internacional, que han advertido a la República Dominicana del nivel de endeudamiento por el que ya nos encontramos. Respuesta del gobierno, totalmente contraria. El gobierno incluso respondiéndole a esos organismos internacionales y en el fondo diciéndole hasta mentirosos y especuladores frente a una situación que ellos ven, que ellos entienden que no es la realidad. O sea, estamos hablando de que ya el nivel de endeudamiento supera el 50%. O sea, de lo que nos ingresa a nosotros tenemos que pagar más del 50%. Pero ¿cuál es la realidad y cuál es la verdad? Porque muchos justifican y dicen, pero bueno, Estados Unidos debe el 100% del PIB, Japón ni se diga. Ahora, ¿cuál es la capacidad de Estados Unidos o de Japón o de Francia o de China? Nosotros somos una cosita así, con una economía limitada y no hemos descubierto el primer pozo petrolero, ni tenemos ninguna expectativa de que nuestra economía pueda recibir unos recursos, yo no sé de dónde, vendrán de Marte, porque hasta el momento lo que tenemos es lo que tenemos. Bueno, porque eso ha sido producto del modelo presupuestario que desde el 2008 se ha establecido deficitario. Es decir, el gobierno ha pretendido gastar más de lo que le ingresa. Para el próximo año, por ejemplo, el gobierno pretende gastar unos 765.000 millones de pesos, más unos 156.000 millones de pago de deuda. El total del presupuesto entonces se convierte en 922.000 millones de pesos. Pero ¿qué sucede? Que de ingreso se estima que se va a obtener 690.000. Si tú tienes un gasto total de gasto y de pago de deuda de 922.000, entonces tú tienes que buscar prestado 232.000 millones de pesos. Ahora, y la verdad es que sí vamos a tener 690.000, porque cuando yo vi eso, yo dije 690.000, ¿y de dónde es que vamos a...? Nosotros creemos que es muy optimista el pretender llegar al 16% del Producto Interno Bruto de presión fiscal, porque hasta ahora no hemos podido llegar a más de un crecimiento de un 12%. Y el gobierno está pretendiendo crecer cerca de un 14%, solo con medidas administrativas. Eso es demasiado optimista. Además, el nivel de gasto está subvaluado porque están considerando el precio del petróleo en 62,90. Y va por 70 y pico. Y la proyección de lo que manejan los organismos internacionales de Estados Unidos fundamentalmente, lo están proyectando a $67 más o menos para final de año. Eso tiene un significado de más de 13.000 millones de pesos adicionales
para el subsidio eléctrico de lo que se está presupuestando. Es decir, que si se supera el petróleo, si se mantienen los niveles de que alguna gente dice que va a llegar al 100 el barril, entonces definitivamente tendremos un déficit muy alto para el próximo año y tendremos que buscar más dinero prestado Rijo, o reducir la inversión de capital como se ha hecho este año. Rijo, el gobierno propició una discusión sobre el tema eléctrico y eso ha quedado ahí. Lo del pacto eléctrico. Ajá, sí, ya eso no es un pacto, eso fue una discusión porque ahí no hubo pacto. Eso se ha quedado ahí en el tintero, pero ahora hay quienes todavía creen que el gobierno debería de propiciar un pacto fiscal. Yo pienso que quizás este gobierno ya no tiene tiempo para eso, porque le quedan técnicamente un año y pico ya. Al contrario, es el momento oportuno de que el presidente Danilo Medina se ajuste a la legalidad. Es el momento de reivindicarse. Es el momento de decir, yo quiero trascender en mi país. Yo no le voy a dejar el desastre fiscal que le voy a dejar al gobierno que viene. Yo voy a tomar las medidas históricas, heroicas que hay que tomar ahora. Porque si no tomamos esas medidas ahora, los ajustes van a ser demasiado fuertes. La presión social no se va a aguantar. Ya no podemos seguir. Y los ajustes fuertes, ¿para quién? Para los hijos de Machepa, para el pueblo. Pero ellos dicen que con una eficiencia recaudatoria ellos pueden llenar esos vacíos. Mira, te voy a poner este ejemplo. Nosotros tenemos que pagar 148 mil millones de pesos de intereses el próximo año. Ay, Dios mío. Para poder pagar 148 mil millones de pesos de intereses el próximo año, el gobierno tiene que tener un superávit de 148 mil millones de pesos. Cosa que no va a suceder. Es decir, yo tengo 690 mil millones de pesos de ingresos y voy a quitarle los intereses a los gastos y nada más voy a dejar los gastos sin los intereses. Entonces esos ingresos menos esos gastos sin los intereses me tiene que sobrar para yo pagar los intereses. Solamente para pagar los intereses, pero tendría que tener además un superávit para ir abonando a la deuda. Para el próximo año, para cubrir los 148 mil millones de pesos de intereses, vamos a coger prestado 94 mil millones de pesos para pagar intereses. Vamos a emitir 117 mil millones de pesos de bonos globales, pero eso de 117 mil millones, 47 mil millones en bonos globales en el mercado internacional van a ser para pagar intereses. Cuando tú tomas prestado para un gasto corriente, como es el pago de intereses, tú no tienes manera de recuperar, de obtener beneficios que te puedan a ti pagar la deuda. Ahora, por otro lado, Rijo, hay un tema. En varias oportunidades, organismos internacionales han tenido que reevaluar la situación de Latinoamérica y han dicho, no es un 2 tanto por ciento que va a crecer, es menos. Y no es un tanto, es menos. Ahora llegó a 1.5 por ahí, que es lo que vamos a crecer como región. ¿Cómo eso afecta también a la República Dominicana? Porque cuando todos los países de la región están decreciendo, República Dominicana conjuntamente con Panamá y 2 o 3 más, seguimos creciendo, pero ¿hasta dónde tenemos la capacidad de crecer cuando hay un mundo que anda como anda en estos momentos y donde nuestra economía depende tanto de lo que sucede a nuestro alrededor, como la mayoría de las economías del mundo o todas las economías del mundo, porque ya no vivimos aislados y de espalda, no. Esto es un mundo interconectado donde muchas de las cosas que suceden incluso en Rusia afectan a la República Dominicana. Sí, pero ¿qué pasa con la estructura económica de la República Dominicana que va a seguir creciendo? Sí. Primero, la economía norteamericana está creciendo. El crecimiento de la economía norteamericana contribuye porque hay más remesa y hay más turismo. Porque nosotros vivimos de remesa, de turismo y de zona franca. Son lo básico. Sí. Lo que crece en este país no genera empleo de calidad.
no genera empleo de creatividad. Que es un gran problema ¿No? ya. Que hay Entonces, con eso. tú tienes que el 75% de la gente que cotiza en la seguridad social tiene salario por debajo de 20,000 pesos. Y la canasta básica para ese quintil está en 23,000 pesos. Entonces, no importa el crecimiento. Tú puedes crecer un 6, un 7, pero tú puedes crecer un 2, pero tener mayor calidad de vida. Costa Rica crece un 13. Y la calidad de vida de Costa Rica, cuando se mide la calidad de la educación, el Foro Económico Mundial, Costa Rica está en el lugar 36. Nosotros estamos en el lugar 124. ¿Por qué? Porque no hay una real inversión del dinero. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a seguir creciendo? Eso no hay problema. El país seguirá creciendo porque crece construcción, crece el lavado, crece el endeudamiento. Porque el mayor crecimiento de este país ha estado sustentado en endeudamiento. Yo justifico que un 30% del crecimiento es producto Del endeudamiento. del endeudamiento. No así el desarrollo agroindustrial, por ejemplo, del país. Nosotros no exportamos, nosotros importamos más de lo que exportamos. Entonces ahí se mantiene, una política monetaria que favorece al importador y penaliza al exportador. Porque yo como exportador, para yo comprar mi materia prima, yo tengo que comprar los dólares aquí al 49.90. Pero cuando hago mi exportación, que voy a traer los dólares, tengo que entregarlo al 49.50. Es decir, que yo estoy siendo penalizado como exportador porque recibo menos dólares que lo que yo tengo que comprar. Entonces ese modelo penaliza la industria dominicana. Nosotros no tenemos un desarrollo industrial. Por eso tú decías, bueno, nosotros no tenemos petróleo, no hemos encontrado, pero no tenemos una mamá grande como la Unión Europea que salvó a Grecia, ni un papá grande que le ha metido más o menos la mano, aunque lo haya fuñido un poco, a Puerto Rico, porque nosotros estamos en camino a esos dos países. Porque la relación de la deuda, más que con el PIB, lo que se debe de evaluar es con los impuestos. Sí. De cada 100 pesos de impuestos que yo pago para el próximo año, ¿cuánto deberían dedicarse a intereses? 24 pesos. ¿Y cuánto deben dedicarse a pago de capital de la deuda? 24 pesos. Es decir, que de cada 100 pesos de impuestos, 48 ya están comprometidos. Si pasamos del 30, la línea que no se debe de pasar es de un 30%. Pues ya pasamos hace rato. Es decir, no importa que debamos el 60, el 70% del Producto Interno Bruto. Es que nosotros no tenemos ahorro para cubrir ni siquiera los intereses. Rijo, en el presupuesto se proyecta un déficit de 236,000 millones. El déficit es de 76,000, pero necesitamos un pago, financiamiento de 232,000. Ajá, entonces, con las excepciones fiscales, ¿hasta dónde es posible reducir eso para cubrir ese déficit? Es que las exenciones fiscales tienen que ser un paquete de la reforma, del pacto fiscal. Porque si tú le quitas los 25,000 millones de pesos de exenciones que tienen las generadoras eléctricas, te van a aumentar la tarifa. Mire, licenciado, yo no me quiero ir porque ya el tiempo ya nos están haciendo señas. El presidente Danilo Medina viaja a China en este mes de octubre. Y hay mucho que se rumora de ese viaje a China. Incluso el presidente Medina ha adelantado el viaje a China. No era en octubre cuando iba. Todo el mundo sabía que era supuestamente noviembre, diciembre. Y que además Xi Jinping viene para esta región en diciembre. Pero va a China el presidente. ¿Expectativas del viaje a China o especulaciones? El presidente pudiera proponer al presidente chino que comprara la deuda nuestra. ¿Cómo cambiaría esto o qué tanto nos beneficiaría o afectaría políticamente por un lado, en lo económico por otro lado, el que se pudieran dar este tipo de negociaciones? Bueno, si se compra la deuda es la deuda. Entonces le debemos a los chinos. Sí. Yo creo que sería bueno si ojalá los chinos pudieran comprar
los 31.540 millones de dólares que tiene el gobierno. Podría tal vez una inversión de 3 o 4 mil millones de dólares que el gobierno necesita para el próximo año, porque no hay manera de... Además, el 73% de nuestra deuda ya son bonos. Ay. Eso significa la multiplicidad de gente que tiene bonos. Entonces habría que negociar con mucha gente y comprarle su bono. Pero ojalá el gobierno chino pueda... Pero es que eso, yo dudo, puede haber una inversión de 3 o 4 mil millones de dólares para aligerar la demanda de financiamiento del próximo año, que no sé cómo lo va a conseguir el gobierno. Porque en bonos solamente tiene que colocar 2.250 millones de dólares. Oh, Dios mío, para el año que viene. Para el año que viene. De bonos globales, de bonos internos son unos 1.400 millones internamente, que este año no lo ha podido colocar. De 70.000 nada más ha podido colocar 20.000 millones de pesos este año en bonos. De organismos multilaterales... O sea, quiere decir que ya nuestra credibilidad y nuestro... va disminuyendo virtualmente y riesgo país, porque la tasa de interés de los bonos norteamericanos comienzan a subir 2.75. ¿Cuál es la calificación que nos dan? Menos B, yo creo que bajamos. Sí, pero no, estamos estables. Pero es una deuda altamente especulativa. Ya Moody dice, estamos en mínimo, República Dominicana está en mínimo pago, porque es una deuda de alto riesgo por el comportamiento que tiene y por la composición. Eso nos dificulta la colocación de bonos y también los intereses que son los más intereses fundamentalmente, porque hay mucho dinero todavía circulando en el mundo. El que tiene dinero en Europa no le dan un centavo, ¿no? Pero el que lo tiene en Suiza tiene que pagar el 1%, tiene un rendimiento negativo, es decir, que hay dinero para buscarlo. El asunto está, si estamos invirtiendo realmente para democratizar este país, si estamos invirtiendo para el desarrollo humano, si estamos invirtiendo para la independencia de los poderes, porque me iba a referir a la justicia y lo digo aquí ya brevemente. A la justicia le corresponderían 16.000 millones de pesos. Solamente le están dando 8.100 millones de pesos para el próximo año, el 50% de lo que le corresponde por ley. ¿Y por qué? Porque de esa manera se mantiene la dependencia de la justicia del Poder Ejecutivo. Porque muy grave si eso. tú aprietas, además, limita el acercamiento a una justicia oportuna para la población, porque hay más de 100 tribunales creados en todo el territorio nacional. Y en el fondo que debilita, no se han puesto la en democracia, funcionamiento. la institucionalidad, lo todo. debilita todo. Y la seguridad jurídica para el empresario. Claro, ¿no? sobre todo. Sobre todo. Es decir, que el presupuesto definitivamente para es un engaño. Vamos a ver cómo salimos el año que viene, porque eso es así. Porque este año todavía no sabemos cómo cerramos. Yo creo que el presidente está adelantando, a ver si consigue unos chelitos ahora, porque lo necesita para poder cerrar el año, porque le falta alrededor de 750 millones de dólares para cerrar este año. Oh, por eso están transfiriendo... Pero eso es mucho. Claro, porque están transfiriendo para el próximo año 66.000 millones de pesos de cuentas por pagar de este año para el próximo, violando el decreto del presidente, el 1517 del año pasado. Oh, Dios mío. Bueno, agradecemos muchísimo la visita de José Rijo Presbot. Ojalá y pueda retornar pronto. Una conversación que hemos tenido sumamente interesante, que yo estoy segura que también a los amigos televidentes les ha llamado muchísimo la atención y los ha dejado pensando en muchas cosas. Compañero, pórtese bien. Hasta y que mañana. tenga un Y ojalá feliz día. hoy no nos afecte otra huelga. Bueno, ojalá y no nos afecte otra huelga, porque a mi casa yo pensaba que era que se estaba quemando la casa, algo eléctrico, porque la olor, humareda. Sí, una humareda, tuve que cerrarlo todo, porque vivo en La Esperilla y aún así se sentía. A ustedes, amigos, feliz día, sigan disfrutando ahí de la programación de Teleimpacto, Canal 22 y 52. Mañana, Dios mediante tempranito, estaremos con todos ustedes.